vamos a ingresar a un expediente. Hay un juicio que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya un par de meses. Y en ese juicio, si pueden saquen el graf de abajo, ahí está. Y en ese juicio se está debatiendo con testimonios, con peritos, con especialistas, si el ex gobernador Alperovich cometió varios delitos de abuso. Hay una denuncia concretamente que habla de varios delitos. Vamos a ingresar al expediente. No hacemos política, si es buen político, si es mal político, si fue un buen gobernador, mal gobernador. No es nuestro tema. No nos interesa la política. Sí el expediente judicial. Se dicen muchas cosas, mucho desde la política se habla. Nosotros vamos a hablar desde el expediente, con ambas partes. ¿Qué se denunció? ¿Qué se ha declarado? ¿Qué se puede probar? ¿Qué no se ha podido probar? Vamos a conocer también los integrantes del juicio, quiénes están en el juicio. Ahí vemos a las partes, la defensa del doctor Alperovich, del ex gobernador Alperovich, también el presidente del tribunal, el doctor Ramos Padilla, el fiscal, el doctor Sandro Abraldes. Bueno, a partir de ahora comenzamos con el programa. Dale. Rápido con el gráfico. Primer bloque del expediente. Tuvimos acceso al expediente Alperovich. Mucho se habla, mucho se dice, pero vamos a contar el expediente básicamente. Tenemos dos invitados, la doctora Grassi, como está, son penalistas muy importantes, funcionaria judicial hasta hace poquito nada más. El doctor Sacken, que ya es un penalista conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Que nos van a ayudar. Creo que tiene una visión muy distinta uno de otro, muy distinta. Y eso lo hace interesante porque nos va a ayudar a entender el expediente. Primero, para entender la causa, presentemos el juicio. Presentalo, ponelo, Rodo. ¿Quiénes integran el debate? El juicio está a cargo del doctor Juan María Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 29. Se inició el debate el 5 de febrero de este año en los tribunales de la calle Paraguay, al 1500. Como fiscal de juicio interviene Sandro Abraldes y representantes de la Fiscalía Especializada en abuso, la UFEM. Sandro Abraldes debe ser uno de los mejores fiscales de juicios de la República Argentina. Y el que preside el juicio, el doctor Ramos Padilla, tiene una larga y vasta trayectoria en la justicia. El ex gobernador y también ex senador tucumano está imputado de haber cometido 3 hechos de abuso sexual, 2 de ellos en grado de tentativa, y 6 sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. Todo entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La denuncia es muy posterior. Después vamos a ver un poquito más. Es muy posterior y se hizo en Tucumán. En principio hubo 2 denuncias. Una en Tucumán, porque víctima y presunto victimario son de Tucumán. Y la otra en la ciudad de Buenos Aires, por donde ocurrieron los hechos o parte de los hechos, de acuerdo a lo denunciado. Se decidió que toda la causa pase a la ciudad de Buenos Aires y se está haciendo en la Justicia Nacional. Ahí vemos algunas imágenes del juicio. ¿Qué les parece a ustedes este juicio, este tribunal, este juez? Bueno, a ver, que en principio el juez, creo yo que es uno de los mejores jueces que tenemos en este momento a cargo de este tribunal. Y sí, nos puede llegar a garantizar, sí, la administración de justicia que corresponde, sí,
la verdadera búsqueda de esa justicia la va a tener este juez. Renombrado, ¿eh? Sí, renombrado, sí. Paulo. Porque es una causa compleja, ¿no? Porque hay otros factores. Yo digo, acá en el expediente no hacemos política, hacemos causas judiciales y policiales, pero obviamente no te podés abstraer, Bueno, ahí ¿no? está el punto, ¿eh? Y lo decís muy claro. Vos sabés que justamente todo el trasfondo político que tiene esta causa merecía que tengamos un juez independiente, con fuerza, un juez que realmente puede llegar a la verdad y no tiene miedo ni tiene esa pertenencia a la corporación judicial, ¿eh? Es un juez muy independiente. Solo ponerlo en Google y ya te das cuenta las causas que tiene y date cuenta, te puede gustar o no te puede gustar, pero que es independiente y que realmente actúa. A su sana crítica actúa, ¿eh? Milagros, gracias, que venís de la función judicial, es una penalista, docente universitaria. El hecho de que sea un exfuncionario judicial, un personaje muy conocido, ¿juega a favor o en contra para vos? Yo, más adelante lo vamos a estar charlando seguro, pero acá la política tiene es una gran participación en lo que se está investigando. No sé si juega a favor o en contra, pero sí te podría decir que es el móvil de esta denuncia. Así que mira, así te lo adelanto. ¿El móvil? Sí. ¿El móvil es que sea político? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión que tuvo Alperovich con un diputado que tenía una relación con la denunciante. Si te parece, antes que ahondes en detalles, si les parece, si me permiten, vamos a conocer cómo nace todo para que la gente que no está en el día a día de este expediente, sí saben, seguís los casos policiales y judiciales, que el ex gobernador Alperovich está siendo juzgado por una causa de abuso, la denunciante, la víctima, es la hija de un familiar, o familiar directo, creo, del doctor Alperovich. Primo, ¿no? Primo de Alperovich. Pero no mucho más que eso. Todo nace con una denuncia. Si les parece, vamos a repasar y ya empezamos a debatir y empezamos a escuchar los testimonios. Nació en abril de 1999 la víctima, es técnica en relaciones públicas. Todo esto está extraído del expediente, ¿no? Empezó a trabajar en tareas administrativas en el Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán en 2011. ¿Trabajaba con Alperovich? No lo conocía ahí, ¿no? No, hasta ahí no lo conocía. Hasta ahí no lo conocía Alperovich. Comenzó a estudiar ceremonial y protocolo y pasó por el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán entre 2016 y 2017. En 2017 se entrevista con el ministro y queda a cargo del área de ceremonial y protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia. Ese ministro no es Alperovich, ¿o sí? No, ese es el ministro Amado. Ah, está hablando de otro ministro. Está hablando de otro ministro. Amado, ministro de Tucumán. Sí, de Tucumán siempre en ese momento. En Tucumán. Siempre en la provincia de Tucumán, sí. Hasta ahí no aparece Alperovich. No, hasta ese momento en no. la carrera, digamos, no sé, funcionaria sería de la víctima. Sí, hasta ese momento no aparece. Sí, había estudiado protocolo, estaba estudiando. Sí, ya a los 21 años estaba trabajando en lo que es la administración pública de la provincia de Tucumán y bueno, fue avanzando y fue creciendo. Fue creciendo, por mérito. No por ser, porque quería entrar en ese detalle, si era por familiar, no. No, se habla, en la causa se habla y he escuchado testigos que lo han dicho y demás, que era una persona con mucha capacidad. Sí. La víctima, la mujer que denuncia. Seguí con la otra parte de la declaración, con las placas. Ahí la tenemos. El 11 del 10 del 2017, o sea, 11 de octubre, en un acto de campaña para un candidato a diputado nacional, todo en Tucumán esto, ¿no? Todo en Tucumán. Se encuentra con la comitiva de José Alperovich y lo saluda. Es primo hermano de su padre, Alperovich, pero no tenían trato frecuente. Su tío, Esteban Ditinis, supongo que es otro de los testigos que tiene la causa, sí, al otro día la invita a integrarse al espacio de Alperovich. El 17 de octubre de 2017 se encuentra en otro acto y Alperovich la invita a sumarse al partido, supongo, sí, a la campaña. A la campaña que estaba haciendo él. A la campaña. En noviembre se sumó a trabajar para el senador. Seguía cobrando formalmente en el Ministerio de Seguridad de Tucumán, pero cumplía funciones para el senador. Entonces ahí, en noviembre, comienza el trato.
En noviembre, sí. Recién ahí en noviembre. Previamente habían tenido 2 meses antes un primer contacto, sin saber que eran, entre ellos había un vínculo, parientes, habían tenido un contacto, Alperovich había tenido una reunión con ella y le iba a proponer justamente ingresar a ese equipo. Es muy importante y después te vas a dar cuenta por qué. Bien, seguí con la otra declaración, ponela la placa que sigue. La denunciante señala que los abusos se produjeron entre el 14 de diciembre de 2017, lo describen, nosotros lo estamos resumiendo para entrar en cuestiones privadas también, ¿no? Hasta marzo de 2018. Son, ¿cuánto? 4 meses, ¿no? Más o menos de abuso. Sí. Donde se dieron varias situaciones. Refiere que los peores hechos se sucedieron en el mes de marzo del 2018, que vivió 4 situaciones extremas, que siempre estaba la custodia supongo de Alperovich, y que vivió un infierno. Pero ella ahí empieza a mencionar, si hay otra placa, ponela directo. Dale, ponela la 4. Habla de que ella ya se traslada a Buenos Aires, que está acá en Buenos Aires, ¿no? O que viene a Buenos Aires. Dijo que los abusos persistieron hasta marzo del 2018, como dijimos recién, y que en enero de 2019 Alperovich comenzó a maltratarla públicamente. O sea, después de los abusos, ella siguió trabajando. Siguió trabajando, sí. Sí, con Alperovich, digo. El 3 de febrero de 2019 le cuenta su padecimiento por primera vez a una fonoaudióloga. Luego hizo terapia con psicólogas. Que en mayo del 2019, José la agrede públicamente nuevamente delante de mucha gente. Ya no habla más de abuso, pero sí de esta situación. El 12 de febrero de 2019, la denunciante tuvo que renunciar a su empleo de planta permanente en el Ministerio de Seguridad de Tucumán, ¿no? Por presión política. Fue nombrada como asesora de otra senadora de Tucumán. En mayo de 2019, habla por última vez con Alperovich para recriminarle lo padecido. Meses más tarde, hace la denuncia por abuso en Tucumán y más tarde en la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo esa época cuando se producen las 2 denuncias. Creo que hubo una carta pública en ese momento que recuerdo haberla leído. ¿Tenemos otra placa o no? Ya está. La última es esta, ¿no? Está. Y el juicio, en principio, se iba a hacer en Tucumán. Porque la primera denuncia en Tucumán. ¿Por qué no en Tucumán, que es la primera denuncia, y sí en Capital? ¿Ustedes lo saben? Bueno, cualquiera. No se pelee. No. Pero te explico, hay algo que pasó en ese entretanto. Ella, cuando realiza las denuncias, tanto en Tucumán como en Capital Federal, ninguna fiscalía quería tomar esa denuncia. Se la pateaban. En el ámbito forense se habla el pateo. En Tucumán y acá en Buenos Aires también, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por ser Alperovich? Por ser Alperovich. Costó mucho que se la pueda escuchar. Costó mucho que algún fiscal tome de verdad esa causa. Vos fijate que ella hizo 4 denuncias. Sí. 2 en Tucumán, no fue escuchada. Prácticamente en Tucumán es como si no hubiera existido la denuncia. Y realiza 2 acá en Buenos Aires. Después de golpear 20 veces las puertas de que por favor sigan esa denuncia, la UFEN, la oficina que trata esta clase de denuncias, le da un poco de credibilidad y empezó a tener curso. Sí, pero en Tucumán yo recuerdo... Sí, te entiendo. A una aclaración, estamos haciendo un debate que es muy interesante porque ve cómo funciona la justicia. La defensa formal en el juicio está encabezada por el doctor Augusto Garrido, muy buen penalista. Es bueno que haya buenos abogados de ambos lados para que el proceso tenga la garantía que corresponde. Y la querella, Pablo Robati y Carolina Zimmerman son los que se presentaron en la causa. Pero previo a la denuncia puede ser que ya había aparecido tanto en Tucumán como en Buenos Aires estas cartas, estas denuncias que no eran formales. En realidad empieza a haber rumores en lo que es el vínculo chico, digamos, la mesa chica que tenía Alperovich y la gente que trabajaba con él. Empiezan a escuchar rumores de que iba a haber una denuncia por un supuesto abuso. No se sabía quién era la supuesta víctima. Y así es como comienza. También en un diario muy conocido de Tucumán
se empieza a hablar de que una persona que había sido gobernador por 3 periodos habría... Que haber muchos, ¿no? Pero sin nombrarlos, nunca se lo nombraba. Parecía toda una operación política, por eso yo te decía cuando comenzábamos el programa que si bien vamos a dejar la política de lado, en este caso en particular vamos a tener varios momentos en los que vamos a ver cómo juega un rol fundamental y por eso yo termino concluyendo al día de hoy que es el móvil de todo este de la denuncia, caso. de la denuncia. Pero bueno. ¿Por qué? Hay algo que te olvidaste, discúlpame, hablando de política. Alperovich también tiene como defensor... Vos decís que al revés lo favoreció Alperovich. Claro. El ser político. Pero por supuesto. No que lo perjudicó. Vos fijate una cosa. Vos sabés que uno de los abogados de Alperovich es actualmente ministro de Justicia. Pero no está acá. Está en la indagatoria, lo acompañó. Cuando lo acompañó al principio. En la indagatoria. O sea, fue representado por el que ahora es el ministro de Justicia. Entonces, vos fijate si estamos... Cunio Libarona. Mariano. O sea, fíjate si tiene causa esta denuncia y fíjate que cómo no lo va a favorecer si tiene al alcance de la mano los mejores abogados, los mejores contactados que hay prácticamente en el país. Entonces, que acá la doctora, que la respeto mucho, es una excelente profesional, diga que no le cree a la víctima, realmente me duele. Sabiendo el cúmulo de pruebas que hay, que te las puedo detallar, y estuve analizándola y te las reservé ahora para el desarrollo del programa, donde queda demostrado claramente la culpabilidad y el accionar siniestro y perverso de Alperovich justamente con la víctima. Y cuando hablamos de víctima, tenemos que ver la víctima subsumida en el poderío de Alperovich. Que la gente sepa que Alperovich no era uno más, era un gobernador de una provincia y por 3 mandatos consecutivos. O sea, había afianzado un poder prácticamente inalterable. Milagros, doctora. Yo lo que considero es verdad lo que dice acá el doctor, que que un abogado es el ministro de Justicia hoy en día, pero antes tiene que haber una causa. Claro, entonces digo, ¿cómo se llegó a esa causa? ¿Por qué se llegó a esa causa? Y es todo lo que me gustaría que analicemos hoy, porque es verdad, está muy bien defendido, hay muy buenos profesionales en este momento de juicio, pero para que haya un juicio todos sabemos que por lo menos se tiene que noticiar de un hecho delictivo, que es lo que pasó. Entonces, mucho antes de llegar al ministro de Justicia, tenemos que ver qué sucedió. Claro. ¿Por qué, te pregunto, por qué al principio, en la declaración, o sea, lo que nosotros... transcribimos, son puntos, títulos nada más, porque también hay mucho de la privacidad de las personas, pero cuando entiende que tiene que denunciar la víctima, primero habla con una psicóloga, ahí dice una fonoaudióloga, que es cierto, pero ella va a la psicóloga y después se da cuenta que es fonoaudióloga, me parece algo raro. Algo de irresponsabilidad del profesional, no obviamente de la víctima, pero después habla con 2 psicólogas más, la que sigue tampoco la alienta a denunciar y es la tercera. No, en realidad ¿cómo se da la situación? Es una de las tantas cuestiones que llaman la atención de esta causa y también de lo que hace la prueba, ¿no? Ella, en un primer momento, estamos hablando de una persona que está formada, de una persona con carácter, de una persona que llevaba la agenda y hasta manejaba el presupuesto para la campaña y demás de Alperovich, o sea, de una persona completamente... Era de mucha confianza de Alperovich. Fue una persona de mucha confianza y de mucho carácter también, porque imagínense que era la que disponía de la plata y Alperovich había dicho, se hace lo que ella considere, por ejemplo, a la hora de que visitaran un lugar o lo que fuera para la campaña. Entonces estamos hablando de una persona completamente formada. ¿Cómo llega a una fonoaudióloga pensando que es una psicóloga? Vaya uno a saber. Pero bueno, ahí fue a buscar un informe que claramente no se la pudo ayudar porque estaba en una fonoaudióloga, en una psicóloga. Luego de eso va a una fundación de personas especializadas en delitos sexuales. Y claro, esos lugares son lugares serios, son lugares que requieren de ciertos... La segunda profesional que atiende. La segunda profesional. Son lugares que requieren de ciertos protocolos y ella no cumple con lo que se le pide para que le puedan realizar el informe que estaba ella solicitando. Y después, en una tercera psicóloga, ahí sí parece que se encausa, que logra, y ahí sí logra un informe que es el que hoy está adjuntado a la causa. Pero la verdad que cuando va a
una fundación donde realmente tratan este tipo de delitos, ella no cumple con ningún tipo de protocolo para lograr el informe que estaba buscando. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no cumple con eso. Te voy a explicar por qué. Omar. La doctora acaba de denunciar y nos relató cómo fue cambiando de médica la víctima, evidencia claramente que no hubo ninguna clase de provocación ni ninguna clase de preparación sobre esta denuncia, cosa tal que sí Alperovich lo usa como defendiéndose en su declaración indagatoria. Entonces, eso es puramente que la víctima prácticamente denunció como podía, denunció como sabía, denunció porque desde adentro ya la voz le pedía justamente buscar una forma de poder exteriorizar esto. Por supuesto, y quiero dejar claro, ¿no?, que esto se tiene que probar. Esto es mi opinión personal, claro, y la de la doctora, por supuesto. Sí, ¿cómo en este caso, o sea, yo tengo la convicción, la idea que ustedes los profesionales nos enseñan a los periodistas, que el primer relato de la víctima se cree. De hecho, hay un juicio oral, pasaron varios meses y la víctima ha sido escuchada, hay un juicio. Pero en el juicio aparecen, yo estoy leyendo los testimonios, hay testimonios de todo tipo. ¿Qué se necesita para poder llegar a una condena? Certezas. Certezas. Y para encontrar una certeza concreta, el proceso penal tiene un objeto, pasar... Pues es un caso bastante... es una calificación bastante particular. Claro, 119... Son delitos entre cuatro paredes. Y tercer párrafo. Víctima y victimario. Justamente estos delitos se caracterizan porque suceden en la intimidad, ¿no? Generalmente son dos personas y con lo que se cuenta es con el testimonio único de la víctima. Ahora, hay determinadas circunstancias que tienen que rodear ese hecho y que tienen que acompañar el relato, que es lo que a mi parecer no sucede acá. Por ejemplo, estudios médicos, por ejemplo... ¿No hay estudios médicos? Ella va después, un día después de uno de los hechos que relata, a una ginecóloga y no le manifiesta que sufrió un abuso sexual. ¿Y eso lo tiene en cuenta el juez? Lo tiene que tener en cuenta. Yo creo que un juez como el que está en el caso lo va a tener en cuenta y lo va a ponderar, por supuesto. El doctor Ramos Padilla. Sí. Gran juez. Y tengamos en cuenta, Paulo, que la víctima tiene 27 años. Al tener 27 años, ella puede discernir justamente lo que va a hacer. Y el objeto de este juicio es pasar lo que es un indicio, una probabilidad, a una certeza. Justamente ese es el objeto del proceso penal. Ese camino es el que estamos transitando ahora. El tema justamente, y yo entiendo que hay un alto grado de probabilidad que se pueda probar. Hay pautas concretas que me dan a entender que se va a poder probar. Justamente pesa y hay que ver lo que entienda el tribunal, ¿no? La carga probatoria, vos lo dijiste bien, el valor de la carga probatoria, ¿cuánto vale cada prueba? Testimonios, pericias. Hay algo que quiero aclarar sobre las pericias médicas que le hicieron a la víctima. Si bien las físicas no salió algo concreto donde había algún vestigio de un abuso sexual con acceso carnal, lo que sí hay son pericias psicológicas que marcan claramente que la víctima sufrió alguna clase de alteración en su conducta, producto que por supuesto no me identifica a Alperovich como abusador, pero sí como víctima de un abuso. Víctima de un abuso. Pero sí como víctima de un abuso. ¿Por qué leyendo, obviamente es difícil hasta hablar de nombres, ¿no? No lo hacemos. ¿Por qué también en varias partes, en varios testimonios, hablan siempre la víctima, como corresponde, pero aparece otro victimario? ¿En qué sentido? El victimario en situación de violencia, ella víctima de violencia. No, porque justamente ella estaba en una relación con una persona que la trataba muy mal, la sometía, ejercía mucha violencia para con ella, incluso... No habla de delito sexual, ¿sí? No, era una relación extremadamente violenta, rodeada de celos. Que no es Alperovich. No es Alperovich, es justamente esta persona
que después se termina yendo del espacio político de Alperovich, porque Alperovich cuando arma las listas no le da el lugar que él quería. Él tenía esta persona tenía mucha ambición política y Alperovich solamente le ofrece ser concejal, mientras la persona de la que estamos hablando, que era pareja de la... ¿Y esto es posterior o anterior a la denuncia de abuso? Anterior. 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 Más o menos el 2 de mayo del 2018, Alperovich arma las listas y ahí es donde esta persona se entera que no va a ser ni legislador, ni gobernador, ni nada, ni senador, ni intendente, sino que va a tener un cargo mucho más bajo, y ahí es donde cambia totalmente la relación de la víctima y de su pareja, que como decíamos era una pareja dotada de celos, donde él era el que tenía mayor predominancia entre los dos y demás. Ahí hay un cambio rotundo en la relación. Y finalmente, el 24 de mayo, o sea, 22 días después, la persona le comunica a Alperovich que renuncia. Que renuncia. ¿Y eso por qué lo cuentan como algo destacado en el expediente? Porque aparentemente porque me da la primera impresión, no dice nada. No, perdón, porque es el móvil. Es el móvil de la denuncia. Porque hasta ahí... la víctima seguía trabajando con Alperovich y deja de trabajar justo cuando a su novio, que la somete, que la tiene en una relación tóxica, le dicen, no, vos no vas a estar en el puesto que buscás, vas a estar en uno muchísimo más bajo. Claro, justo en ese momento... Para vos es el móvil. Es el móvil. Para vos la coartada. Justamente la coartada, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Te puedo dar la razón en algo que sí me puede llegar a llamar la atención y para ser imparcial en este tema. ¿Por qué ella sigue trabajando después de ser víctima de abuso sexual y tan graves como lo relata? Pero justamente lo que ella ve como móvil, justamente es la coartada defensista en su indagatoria y dejándolo ver con los diferentes testigos, de quitarle peso al relato de la víctima. Y eso... en sí, en nuestro derecho, es bastante grave. El quitarle peso al relato de la víctima, y está dicho por la Corte Suprema, hay que darle el peso necesario, no el de las coartadas defensistas que evidentemente llegan a cambiar de coartada a móvil. Tratan de cambiar una coartada a móvil. Entonces, hay que saber entender justamente que hay algo esencial, y no lo decimos los abogados, lo dicen los especialistas en la materia psicológica y psiquiátrica. La víctima habla cuando puede. La víctima tiene un dolor que tiene que caminar con ese dolor y tiene que afrontar justamente eso. Claro. Igual, perdón, una cosa. No solo que no estamos hablando de que habla, sino de hechos. Te agrego una cosa más a lo que veníamos hablando. Ya no palabras, situaciones. Sí, todos sabemos, es de público conocimiento, que en fines de 2018 hubo un tema entre Mansur y Alperovich, donde se separan, donde cada uno va por su lado, y en un determinado momento, como la denunciante pertenecía, en realidad le pagaba el sueldo, el ministerio a cargo de Mansur, le pide que por favor ella volviese al ministerio, un trabajo de planta permanente, un trabajo donde sabemos que hoy en día es muy valorable, ¿no? Es muy valioso para una persona trabajar ahí, un trabajo de por vida. Vuelven todos los que estaban trabajando con Alperovich. La única persona que decide y renuncia al cargo de planta permanente para seguir trabajando con Alperovich es la denunciante. ¿Por qué? Mientras, ¿Qué cree usted? Y bueno, eso me gustaría que lo responda acá el doctor. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Bueno, vos sabés que eso me llama la atención, por supuesto, y sin quitarle la credibilidad al relato de la víctima, entiendo yo que hay diferentes puntos extraños en lo que te referías vos. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención y que sí va a tener que, por supuesto, explicarlo en el juicio, es por qué ella festeja cuando se queda trabajando fija con Alperovich. Realiza un festejo que estaba en las redes hasta hace poquito, no sé si lo sacaron, donde ella realiza un mini festejo. Por seguir trabajando con el gobernador, senador en ese caso. Y por haber renunciado a un cargo de planta permanente. ¿Pero por qué festeja? Festeja. ¿Qué tiene que ver con la causa? Justamente es lo que a mí, para ser equitativo, lo que a mí me llama así la atención es que hablamos de una víctima que está festejando quedarse trabajando con su abusador. Eso es lo que me llama la atención
y que seguramente se va a discernir en este juicio, ¿no? O sea, estamos hablando de una supuesta víctima que renuncia a un cargo de planta permanente y que lo festeja y que sigue trabajando con el supuesto abusador. Es algo rarísimo. No cierra por ningún lado. Pero no sería la primera vez también. No cierra por ningún lado. Exactamente. También hay que entender Hay que tener una víctima. que muchas personas... no sé en este caso, vamos a ver el fallo, pero puede pasar por supuesto, también. Sigue siendo inocente, y eso lo promulgo en todos lados. Sigue siendo inocente la persona hasta que un fallo demuestre la culpabilidad. Pero hay que tener en cuenta algo también, el desarrollo del artículo 119, que es del abuso sexual. Justamente acá se podría entender, o podría entender la justicia, que Alperovich actuó en las 3 fases del abuso sexual. Primero, la captación de la víctima cuando la ve. Segundo, la humillación, la degradación de la víctima. Y después, por supuesto, en lo que se dice en las teorías de frutar el banquete, conseguido, obtenido. Eso entiendo yo que la Fiscalía va a tratar de probar. ¿Sabés cuántas veces se habían visto Alperovich y la víctima cuando sucede el primer encuentro? Cuando sucede el supuesto primer hecho. 1 o 2 veces. Y habían hablado por teléfono. ¿De qué captación estamos hablando? ¿De qué posesión? Claro, no se configura. No hablo que eso no está configurado. En su momento también se mencionó mucho que cuando se hizo la denuncia todo Tucumán apareció empapelado. Pero eso tiene que ver con miserias políticas, me parece. Claro. No tiene que ver con la causa, la víctima. La denuncia no lo hace la víctima, eso, la denuncia claramente. finalmente se hace el 24 de noviembre. 24 de noviembre. Y 2019. 2019. Y el 25 de noviembre de 2019, no solo Tucumán, sino que algunos lugares de esta ciudad. Yo lo dimos en este canal, Córdoba, esa denuncia, lo recuerdo. Aparece empapelado con carteles que decían Alperovich golpeador. ¿Qué tiene esto de raro? Además, sumándole que es justo el día, el 25 de noviembre es el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Parece, la movida política es como que vuelve a hacerse presente hasta en este momento, ¿no? De una vez instalada la... Es que, doctora, puede ser que justamente la política se mezcle con esto y trate de usufructuar esta situación. Pero eso no desmiente ni tira por bruces el testimonio de la víctima, que lo expresó el tema es que lo volvió a el ratificar en sede judicial. El testimonio de la víctima no está acompañado de ninguna circunstancia que haga que lo vuelva cierto. Pero llegamos a una etapa de juicio oral, donde las probabilidades de a poquito se van convirtiendo en certezas. Y como por mujer, algo llegamos a un como juicio mujer oral. Lo celebro que hayamos llegado a esto. Porque yo soy la primera en que creo que hay que creerle a la mujer y que hay que darle un valor superior a lo que dice, y más en estas condiciones. Ahora, las circunstancias que rodean el caso, ninguna lo acompaña. Celebro que estemos en un debate oral porque es la única forma de descubrir la verdad. Y es lo que busca el proceso penal. Pretende un proceso penal, ¿no? Antes que sigan, subrayamos que hoy no está Miguel Pierri, en el próximo va a estar, está enfermo, porque es interesante también para que participe. El aporte que nos puede dar. ¿Por qué este caso? Porque es un caso que tiene mucho debate. Y es interesante, con 2 ópticas totalmente distintas y sin intereses en el expediente. Y se está desarrollando, vamos a ver con otros casos también, porque es muy interesante esto, porque está desarrollando el juicio, se lo quiero recordar, en el Tribunal Oral, en lo Criminal Correccional 29, el doctor Juan María Ramos Padilla, el doctor Ramos Padilla, ahí está el que preside, uno de los jueces más respetados que tiene la justicia nacional. El fiscal, personalmente creo que es el mejor fiscal de juicio de la República Argentina, que es el doctor Sandro Abraldes. Hay una defensa encabezada por el doctor Augusto Garrido, todos son de enorme prestigio, y la querella que representa a la víctima, Pablo Robati y Carolina Zimmerman. Excelentes abogados también, ¿eh? Hemos escuchado, en los últimos días, algunas informaciones que tienen un cierto interés o compromiso político, que no lo tenemos acá. Entonces, escuchamos las 2 versiones. Entramos a un expediente. Tiene la particularidad que el acusado fue gobernador, fue senador y es un personaje de la política importante. Nosotros lo que hacemos es ingresar a un expediente judicial complejo para ver si puede probar un caso de abuso como el que está denunciando esta víctima. Para Omar se puede probar y se va a probar. Para la doctora Milagros Grassi
tiene dudas, me parece. No, no tengo dudas. Estoy No tenés convencida duda. de que no se va a aprobar, de que Alperovich va a salir absuelto. No, no hay dudas porque lo único que hay en este expediente es el testimonio de la víctima que en nada acompañan las circunstancias. Te agrego una cosa más. En uno Sí. de los lugares donde la víctima decide festejar su cumpleaños después de supuestamente haber sido abusada, es en uno de los lugares donde ella había sido abusada. Entonces vos decís, ¿no es medio raro que Claro. una Pero persona que fue víctima le pida a su abusador el lugar para Es que ir a celebrar? Es que hay que entender qué clase de A ver, abuso ella denuncia. Omar. Ella no denuncia la perpetración de un abuso sexual como la gente se imagina caminando por la calle y que el agresor la viola. No, acá está subsumida su Claro. voluntad y fue subsumida desde el momento que ella empieza a trabajar, o por lo menos lo denuncia. Yo no lo asevero, pero sí, por lo menos lo denuncia, que fue subsumida en todos sus aspectos hasta el momento que pudo denunciar. Y esa Sí. sumisión que tiene ante el poderío... Su voluntad estaba subsumida por su pareja Por el en ese poderío. momento, que claramente cuando queda fuera de las listas le dice de armar esta denuncia, de armar todo Claro, este claro, caso claro, que se termina claro. armando. Entonces tendría- Y que todos los testigos sí. han dicho que era una persona muy celosa, que era una persona muy tóxica y que tenían una relación enfermiza. Claro, yo con la pareja de la víctima. Sí. En el caso del entonces senador Alperovich, eso lo descubrí en el juicio, pero no lo sabía, que él la conoce poco antes, porque la primera información era el tío. No, no era el tío. Él era Es pariente, sí. Eso primo sí. segundo del padre, que no se frecuentaban. Pero o sea, el trato cara a cara empieza poco antes de los abusos denunciados. Sí. No es que había una relación que venía de años. No, en absoluto. Que Que la había vio un- crecer. Pero que sí no. trabajó muy cerca de él. Trabajó muy cerca de él, logra llegar, ya te digo, a manejar la agenda de Alperovich y al manejar el dinero de campaña. Bien. Es una- Los custodios, ¿ya declararon el juicio? ¿Van a declarar el juicio? Declararon Porque- los custodios. ¿Qué dicen? Porque, porque tengo entendido, los custodios fueron a esa famosa fiesta después de los hechos de abuso. No, ella incluso Porque los abusos declara- eran delante del custodio, en No, algunos no, de los casos. o sea, En no algunos- todos sí, lo no leí todos algunos de los los hechos, casos. pero algunos Sí. ella declara que fueron adelante de los custodios y que incluso los custodios estaban con armas y demás cosas que hacía que ella se sienta intimada. Claro. La verdad es que Sumisión. todos los testigos dicen, testigos, gente que trabajaba ahí, que nunca Claro. vieron un custodio Pero sería irrisorio. armado. Pero perdón por la pregunta, pero sería irrisorio pensar que un custodio va a ir a un juicio a declarar que él presenció un abuso sexual. ¿Por qué? Primero, él tendría que también tener algún grado de complicación o reproche penal. Si él estaba Recordemos, Claro, porque presente. si es policía, Primer punto, siendo tendría que policía. denunciarlo. Recordemos que Segundo, declaran bajo juramento de decir la verdad, sí, ¿no? todo lo que vos quieras. Pero segundo, Tucumán es una ciudad chica. Tucumán hoy declara uno en contra de una persona poderosa y lo va a pagar el resto de los 20 años. Entonces, tengamos en cuenta que sería muy iluso, muy infantil creer que un custodio Va a hablar, va a dar hablar su después. testimonio de una manera totalmente suelta y veraz, sabiendo que está prácticamente coaccionado por el mismo poderío que Alperovich Entonces habría que asumió ir, sobre su víctima. entonces habría que ir y denunciar a todos los custodios por falso testimonio. Mira, yo soy el primero que defiende las garantías constitucionales y el derecho a defensa. Soy el primero que por todos lados me van a escuchar que sin una condena no hay que condenar, no hay que condenarlo mediáticamente. Pero sí entiendo yo que el análisis que se está haciendo, a mi entender, va a ser difícil para Alperovich demostrar su inocencia. Sa- De me última, parece- yo pienso que va a ir por el derecho, por el poderío de poder demostrar que hay un beneficio de la duda. El principio del beneficio de la duda. Si él puede llegar Celulares- a demostrar Yo creo Perfecto. que el doctor acá, que lo admiro mucho y me genera, y lo he escuchado, he charlado con él y me parece una persona muy correcta con cómo ejerce la Muchas profesión y gracias. demás. No, por favor. Está dando muchas cosas por supuestas. El Ajá. primero, que hay que creer porque es una mujer. Bueno, pongámosle. El segundo, que debemos descreer de los custodios porque estamos hablando de Tucumán y del poder de Alperovich. Entonces Sí. me parece que estamos basando una causa penal donde estamos hablando de una condena por creencias. No, te equivocás en algo. Yo soy el primero en que yo no creo que hay que creerle a la víctima. Se dice, no, hay que creerle a la víctima. Soy el primero que no
Yo entiendo que no le tengo que creer a la víctima porque el paso que viene, que es una condena penal, y más de la cantidad de años que se esperan, evidentemente necesita otra clase de probanzas. No soy de esa persona que cree que hay que creerle a la víctima, sino yo en la oportunidad que pude meterme en esta causa, investigar la causa, charlar con los colegas que estaban en la causa, charlar con los testigos, vi todo, dentro de todo, bastante creíble. Por supuesto, y lo digo y lo reitero, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En ese caminito que están ocurriendo cosas, sí, ocurren cosas. Buenísimo por él si esto no pasó, buenísimo por Alperovich. Pero yo hasta ahora entiendo que va a tener que dar bastantes explicaciones concretas, concretas. Y el testimonio de la víctima a mí me parece real. Perdóname, ¿no? El otro día escuchaba en una de las testimoniales que se prestaron y le preguntaban a una amiga de la supuesta víctima, ella escribió una carta como es de público conocimiento, y le preguntaron si ella había escrito, se había dirigido, digamos, a la amiga cuando sucedió eso, y lo que dice es, no, la verdad es que no le escribí ningún mensaje ni nada. Y cuando le preguntan por qué, dice, porque miente tanto en esa nota que no le puedo creer, ni siquiera la uso. Bueno, ahí te voy a dar la razón en algo. Y Paulo, te lo quiero comentar. Hay un detalle que sí, y lo entiendo, que puede causar alguna clase de duda. La víctima falla en entregar el celular. No quiere entregar el celular. Sí. Ahí es lo que me hace un poquitito de ¿Por qué? ruido. Bueno, Pero son no sea varias por- cosas entonces que comienzan Pero a no sea hacer por un ruido. tema privado. Lo del celular. No entrega el celular, y hay muchas cosas que ellos mismos... ¿Qué cambia? Que se desprenden de los chats. A ver, hoy todos sabemos dónde está nuestra... a cualquiera de nosotros nos agarran el celular y con eso saben bastante de nuestro caminito, de qué le contamos a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros familiares y hasta lo que hablamos con nuestros jefes. Y de repente esta persona no quiere entregar el celular. Otra cosa más que hace ruido. Y Vuelvo a lo mismo. Un testimonio, circunstancias que rodean. Una circunstancia más que hace que este testimonio se desvanezca. ¿Vos tenés alguna clase A de ver. información concreta? Porque te veo hablar muy segura y con argumentos firmes. ¿Vos tenés alguna clase de informante, de información que te lleva a hablar claramente y que tenés tanta certeza de que esto está prácticamente, según tus dichos, armado? Perdón que ocupo tu rol de periodista, Estoy escuchando. pero me No, causó duda. yo soy analizo el caso, trato de hacerlo de una manera muy imparcial y me parece que no hay pruebas suficientes como para poder decir que esto sucedió. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué es lo que hace uno? O por lo menos como trabajo yo. Bueno, ¿cuál es el móvil? Y el único móvil que encuentro acá yo es, como lo dije cuando inició el programa, la política. La verdad que está muy, muy, muy interesante esto, porque hay versiones totalmente distintas. Y lo que genera que nos damos cuenta, veo que hay un interrogante. ¿Lo van a condenar o no lo van a condenar? La verdad que no queda claro. No queda claro. Lo vamos a seguir al tema. Es muy interesante los puntos de vista. Está bueno porque Perdón si se me puede debatir. exacerbo, No. pero es algo que toca la fibra, ¿no? Es apasionante, es prácticamente No pida perdón, una doctor. novela. No pida perdón. porque me No pongo es de por buen ahí muy penalista pedir enérgico, perdón. me mandan acá, ¿qué te pasa? No, es que por ahí me sale entiendo yo todo esto y lucho por la verdad. Omar Milagros, muchas gracias. No, gracias Vamos a a vos. seguir al tema. Gracias. Por Es muy favor. interesante. Muchas muy gracias. interesante.